Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu canal de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo del taoísmo, explorando la obra de Lao Tse y sus enseñanzas. Lao Tse, también conocido como Laozi, es uno de los filósofos y sabios más destacados de la antigua China. Su obra más famosa, el Tao Te Ching, es una de las piedras angulares del taoísmo, una corriente filosófica y espiritual que ha influido profundamente en la cultura china y en muchas tradiciones espirituales de todo el mundo. Este artículo explorará la vida de Lao Tse, el contexto histórico en el que vivió, los principios fundamentales del Tao Te Ching y su impacto perdurable en la filosofía y la espiritualidad. La vida de Lao Tse. Lao Tse, cuyo nombre significa viejo maestro en chino, es una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la historia de la filosofía. La información sobre su vida es limitada y está rodeada de mitos, leyendas y controversias históricas. La figura de Lao Tse se presenta como un sabio profundo y misterioso cuya influencia perdura hasta el día de hoy. El Tao Te Ching, su obra más conocida, ha trascendido el tiempo y la cultura, convirtiéndose en un texto fundamental no solo de la tradición taoísta, sino también de la filosofía universal. A pesar de ser una figura central en la filosofía china, los detalles biográficos de Lao Tse son imprecisos. Su existencia histórica ha sido objeto de debate durante siglos, ya que se mezcla entre la realidad y la leyenda. Algunos estudiosos sostienen que Lao Tse fue una figura histórica real, mientras que otros consideran que pudo haber sido una figura mitológica, creada para transmitir las enseñanzas de la filosofía taoísta. La mayoría de las fuentes coinciden en que Lao Tse vivió alrededor del siglo VI a.C., durante el periodo de los reinos combatientes de China, una era caracterizada por la lucha constante entre los diferentes estados chinos, la decadencia moral y la corrupción política. Este contexto turbulento podría haber influido en las enseñanzas y el enfoque de Lao Tse hacia la simplicidad, la armonía y la no acción como principios de vida. El Tao Te Ching no proporciona detalles sobre la vida personal de Lao Tse y la mayoría de la información sobre él proviene de escritos posteriores. La biografía más conocida de Lao Tse se encuentra en los registros históricos de Sima Qian, un historiador de la dinastía Han que vivió más de 400 años después de Lao Tse. Según Sima Qian, Lao Tse fue un funcionario de la corte imperial de la dinastía Zhou, un historiador y un archivista que desempeñó un papel importante en la administración del gobierno. En esta versión, Lao Tse es descrito como un hombre sabio, respetado por su conocimiento profundo de la historia y la filosofía, pero que decidió retirarse de la vida pública debido a la corrupción del gobierno y el caos de la sociedad. Sin embargo, otras versiones de su vida lo presentan de una manera diferente. Algunas fuentes lo describen como un eremita que, lejos de los lujos de la corte imperial, vivió en las montañas y pasó su tiempo meditando y buscando la sabiduría. Esta visión de Lao Tse como un hombre que se apartó del mundo para buscar la verdad interior es una de las más persistentes y refleja uno de los temas más importantes del taoísmo, la importancia de la soledad, la simplicidad y la conexión con la naturaleza. La leyenda más conocida sobre Lao Tse relata un episodio crucial de su vida, que se convirtió en un mito fundacional del taoísmo. Según esta historia, Lao Tse, desencantado por la corrupción y el caos en la corte imperial, decidió retirarse a las montañas para llevar una vida de reflexión y meditación. En su camino hacia el oeste, Lao Tse pasó por la puerta de la ciudad de Angu, donde un guardia llamado Jingxi, al reconocerlo, lo detuvo y le pidió que dejara un escrito que transmitiera su sabiduría antes de partir. Jingxi, al ser un guardia de la puerta de la ciudad, desempeñaba una función simbólica de transición entre el mundo de los hombres y el mundo más allá de las preocupaciones humanas. Al solicitarle a Lao Tse un escrito, Jingxi representa la urgencia de preservar el conocimiento antes de que el sabio desaparezca en la oscuridad del retiro. Conmovido por la solicitud, Lao Tse accedió a escribir un texto que condensara sus enseñanzas y su visión del mundo. Así, escribió el Tao Te Ching, un tratado filosófico y poético que explora los principios del Tao, el camino, y el Te, la virtud.
Aunque la figura histórica de Lao Tse es incierta, su legado y sus enseñanzas han tenido un impacto duradero en la filosofía china y en el pensamiento global. Al ser una figura profundamente simbólica, Lao se ha llegado a representar más que un simple hombre sabio, es un emblema de la sabiduría perenne que surge del entendimiento del flujo natural del universo. Su vida, tanto real como mítica, se ha convertido en un modelo de desapego, simplicidad y búsqueda de la verdad interior. En la tradición taoísta, Lao Tse no es solo un pensador, sino también un sabio espiritual que muestra el camino hacia una vida armoniosa y equilibrada. Aunque los detalles de su vida continúan siendo inciertos, el mensaje central de sus enseñanzas sigue siendo claro: vivir en armonía con el Tao, aceptar la impermanencia de la vida y cultivar la virtud interior. El impacto de Lao Tse en la filosofía y la espiritualidad es incalculable. No solo influyó en el desarrollo del taoísmo como una escuela de pensamiento y religión, sino que también dejó una huella profunda en el pensamiento filosófico y espiritual mundial. Las ideas de Lao Tse sobre la no acción, la humildad y la conexión con la naturaleza se han incorporado en diversas tradiciones y filosofías, tanto en Oriente como en Occidente. A través del Tao Te Ching, Lao Tse nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una visión que no se basa en la lucha y el control, sino en la aceptación del flujo natural de las cosas. Esta filosofía ha resonado con muchas personas que buscan un equilibrio más profundo en sus vidas, lejos del estrés, el conflicto y la búsqueda insaciable de poder. El Tao Te Ching. El camino y la virtud. El Tao Te Ching es una de las obras filosóficas más complejas y profundas de la historia, y su influencia trasciende las fronteras del tiempo, la cultura y la geografía. En este texto, Lao Tse introduce dos conceptos fundamentales que son esenciales no solo para entender el taoísmo, sino también para una comprensión profunda de la naturaleza de la vida, la existencia y la interacción humana con el universo, el Tao y el Te. Estos dos principios son el núcleo de las enseñanzas del Tao Te Ching y sirven como guías para vivir en armonía con el cosmos. El Tao. El concepto de Tao es fundamental en el taoísmo y se traduce generalmente como camino o principio. En el contexto del Tao Te Ching, el Tao es mucho más que una simple ruta o dirección, es la fuerza cósmica primordial que gobierna toda la existencia. Es el origen de todo lo que existe, el principio subyacente del universo que da forma a todo lo que conocemos. Lao se lo describe como algo que no puede ser comprendido completamente con el intelecto humano o expresado con palabras, ya que el Tao es, por naturaleza, inefable y misterioso. La traducción de la palabra Tao como camino refleja la idea de que es una senda a seguir, pero también un flujo natural que no debe ser forzado. Según Lao Tse, el Tao es la esencia de la vida misma, una fuerza omnipresente que fluye a través de todo lo que existe. Es la fuerza invisible que da forma y sostiene el universo, el origen de la creación, pero también el principio de la disolución y la transformación. En el Tao Te Ching, se describe como el Tao es el principio subyacente tanto de la armonía como del caos, ya que se manifiesta en todas las cosas y seres vivos sin distinción. Es el ciclo eterno de creación, conservación y destrucción, un principio universal que está más allá de la comprensión humana total. Lo que hace que el Tao sea único es su naturaleza intangible y fluida. A diferencia de conceptos más estructurados y definidos en otras filosofías, el Tao no es algo concreto ni fijo, sino que es dinámico, siempre en movimiento, siempre transformándose. Lao se enseña que aquellos que buscan entender el Tao deben ir más allá del conocimiento racional y permitir que sus mentes se alineen con la esencia natural del mundo. El Tao es aquello que fluye sin esfuerzo, como el agua, que es suave pero poderosa, transformadora pero sin agresividad. Uno de los aspectos más destacados del Tao es su capacidad para traer armonía y equilibrio a la vida. Lao se compara el Tao con el agua, que fluye en todas direcciones, se adapta a su entorno y, a pesar de su suavidad, tiene el poder de esculpir paisajes y formar cañones. Esta metáfora ilustra cómo el Tao, al igual que el agua, no lucha ni forcejea, simplemente fluye de manera natural y, por lo tanto,
es capaz de superar obstáculos de una forma que la fuerza directa no podría. El Tao es, por tanto, el principio de equilibrio, un flujo continuo que no favorece ni rechaza nada, sino que se adapta a todo. Esta idea de equilibrio se refleja en muchas de las enseñanzas del taoísmo, donde la armonía se ve como la clave para una vida plena y en paz. Los que siguen el Tao viven de manera natural, sin esfuerzo, respetando los ciclos naturales de la vida y manteniendo una relación armoniosa con la naturaleza y con los demás. Este principio también se puede aplicar en el campo de las relaciones humanas y la política. Un líder o gobernante que sigue el Tao no intenta imponer su voluntad de manera forzada, sino que guía a su pueblo suavemente, como el agua fluye por un cauce. Uno de los aspectos más importantes del Tao es el principio de la no acción o Wu Wei, que se menciona de forma prominente en el Tao Te Ching. Aunque no acción no debe entenderse como inactividad o pereza, sino como acción sin esfuerzo, Wu Wei es la idea de actuar en completa sintonía con el flujo natural del Tao. Lao se enseña que cuando una persona se alinea con el Tao, sus acciones no son forzadas ni impulsadas por deseos egoístas, sino que surgen de una comprensión profunda de la naturaleza de las cosas. En la práctica, esto significa que no debemos luchar contra el flujo natural de la vida, sino que debemos aprender a adaptarnos a él, permitiendo que las soluciones surjan de manera orgánica. Las personas que siguen el Tao son como el agua. Saben cuándo ser suaves y cuándo ser firmes, cuándo actuar y cuándo retirarse. La clave está en la adaptabilidad y en la sabiduría de reconocer cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas sigan su curso. El Te. El Te, por otro lado, es el segundo concepto fundamental en el Tao Te Ching. Mientras que el Tao es el principio cósmico, el Te es la manifestación de ese principio en el plano humano y personal. El Te puede ser entendido como la virtud, el poder o la energía interior que se cultiva al vivir en armonía con el Tao. Es el reflejo de una vida vivida de acuerdo con las leyes naturales del universo. El Te no se obtiene mediante la fuerza, el egoísmo o la lucha, sino a través de la humildad, la simplicidad y la no interferencia. Según Lao Tse, el Te verdadero es el poder que proviene de actuar en conformidad con el Tao. Es la virtud que surge de la sabiduría de reconocer nuestra conexión con el cosmos y de actuar sin imponer nuestra voluntad sobre el mundo. Lao Tse afirma que el líder sabio no usa la fuerza, sino que inspira a otros con su ejemplo, actuando con rectitud y generosidad. En el Tao Te Ching se subraya que el Te es el resultado de vivir en armonía con el Tao. Cuanto más uno se alinea con el Tao, más su vida refleja las cualidades del Te: paz, compasión, generosidad y sabiduría. El Te es la verdadera virtud, que no está basada en normas sociales o en el deseo de poder, sino en la capacidad de vivir con autenticidad y en equilibrio con la naturaleza. Uno de los campos en los que el concepto de Te tiene una aplicación clara es en la política y el liderazgo. Lao se sostiene que el mejor líder es aquel que no busca el poder ni la gloria, sino que actúa con sabiduría, humildad y compasión. Un líder que cultiva el Te no domina ni subyuga a su pueblo, sino que guía con el ejemplo, inspirando a otros a seguir el Tao. Lao se cree que el verdadero poder no proviene de la autoridad externa o de la fuerza militar, sino de la capacidad de vivir de manera virtuosa y en sintonía con los principios del Tao. Un líder que practica el Te sabe cuándo actuar y cuándo retirarse, cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Su poder reside en su capacidad para influir sin imponer, para guiar sin dominar. En la vida diaria, el Tao y el Te nos enseñan cómo vivir de manera equilibrada, adaptándonos a las circunstancias de manera fluida y sin esfuerzo. Al vivir de acuerdo con el Tao, podemos cultivar el Te, desarrollando una profunda virtud interior que no se basa en la lucha, sino en la cooperación con el flujo natural de la vida. El Tao y el Te, en última instancia, son los principios que nos guían hacia una vida de paz, sabiduría y armonía. Principios fundamentales del Tao Te Ching. El Tao Te Ching aboga por la simplicidad, la humildad y la no acción. A continuación se exponen algunos de los principios más importantes del texto. Wu Wei. La no acción.
El principio de Wu Wei, uno de los conceptos más conocidos y profundos del Tao Te Ching, es un pilar esencial en la filosofía taoísta. Traducido comúnmente como no acción o acción sin esfuerzo, Wu Wei no debe ser entendido como una simple inactividad o pasividad. De hecho, Lao Tse no sugiere que se debe evitar actuar o no hacer nada en absoluto, sino que plantea una forma de actuar que fluye de manera natural y en armonía con el Tao, sin resistencia ni imposición. Es un concepto que se refiere a la acción que surge de manera espontánea, sin esfuerzo, sin lucha y sin intentar controlar o forzar los resultados. Aunque la traducción más común de Wu Wei es no acción, este término no implica una completa falta de acción o un llamado a la inercia. En lugar de promover la inactividad, Wu Wei se refiere a actuar de acuerdo con el flujo natural de las circunstancias, sin intentar dominar o resistirse a lo que sucede. Es una invitación a vivir con fluidez y flexibilidad, adoptando una postura de no interferencia innecesaria. En este sentido, la no acción no significa no hacer nada, sino más bien permitir que las acciones surjan de forma orgánica y fluida, sin imposición de la voluntad humana. La mejor manera de entender Wu Wei es compararlo con el comportamiento del agua. El agua fluye naturalmente, adaptándose a cualquier forma sin esfuerzo, y tiene el poder de erosionar la roca más dura sin usar fuerza. De la misma manera, la persona que practica Wu Wei actúa sin esfuerzo, sin intentar forzar las cosas o manipular el destino, pero sus acciones son efectivas porque están alineadas con el orden natural del universo. Wu Wei no es una ausencia de acción, sino más bien una forma de acción que fluye con el Tao. Según Lao Tse, cuando las personas siguen el Tao, sus acciones no requieren esfuerzo porque se alinean con el curso natural de los eventos. Cuando uno actúa de acuerdo con el Tao, su comportamiento es más eficaz porque no está en conflicto con la naturaleza de las circunstancias. En lugar de luchar contra las situaciones o imponer su voluntad, la persona que sigue Wu Wei se adapta a lo que ocurre y responde con sensibilidad y sabiduría. Este principio se aleja de la idea de que uno debe imponerse, luchar o esforzarse para alcanzar sus objetivos. Lao Tse enfatiza que la lucha constante y el esfuerzo excesivo suelen conducir a la frustración, el agotamiento y el fracaso. En lugar de forzar las cosas, Wu Wei sugiere una acción que fluye sin esfuerzo, adaptándose al entorno y respondiendo de manera adecuada a las circunstancias. Un ejemplo clásico que Lao Tse utiliza para explicar Wu Wei es el de un líder sabio. El líder que practica Wu Wei no usa la fuerza para gobernar ni impone su voluntad de manera autoritaria. En lugar de luchar contra su pueblo, el líder sabio actúa de manera que inspire a otros a seguir el Tao de forma natural, sin coerción. Su poder radica en su capacidad para influir sin forzar, guiando sin imponer. Esta es una de las formas más evidentes de Wu Wei en la vida práctica, la capacidad de liderar sin ejercer un control excesivo o una presión innecesaria. El concepto de Wu Wei está profundamente conectado con la naturaleza y la armonía universal. El Tao, el principio que subyace en toda la existencia, sigue un flujo natural y dinámico que no puede ser detenido ni forzado. La filosofía taoísta sostiene que todo en el universo sigue este flujo, desde los ciclos cósmicos hasta el crecimiento de las plantas y la interacción de los seres humanos. Wu Wei es el principio que permite a las personas vivir en sintonía con este flujo. Actuar de acuerdo con el Tao y practicar Wu Wei significa estar en sintonía con la naturaleza de las cosas, permitiendo que las soluciones surjan espontáneamente en lugar de intentar controlar el curso de los eventos. Cuando las personas intentan forzar una situación o imponer su voluntad de manera excesiva, se desalinean con el Tao y pueden enfrentar resistencia o fracaso. Wu Wei, por el contrario, sugiere que las mejores acciones surgen cuando uno se adapta al flujo natural de las circunstancias. El agua es una de las metáforas más poderosas que Lao se utiliza para ilustrar el concepto de Wu Wei. El agua fluye sin esfuerzo, sin resistirse ni intentar controlar las formas que encuentra. Se adapta a su entorno, y aunque es suave y parece débil, tiene el poder de esculpir paisajes y erosionar incluso las piedras más duras con el tiempo.
Esta capacidad de adaptación, flexibilidad y persistencia sin fuerza es la esencia de Wu Wei. De manera similar, las personas que practican Wu Wei actúan como el agua, sin imponer su voluntad, pero con una profunda efectividad. La acción se realiza sin forzar y la fuerza de la naturaleza se despliega sin intervención violenta. En lugar de enfrentar obstáculos directamente, uno puede rodearlos, fluir alrededor de ellos o esperar el momento adecuado para actuar. La clave está en permitir que las acciones surjan sin esfuerzo, en lugar de imponer la voluntad de manera agresiva. La práctica de Wu Wei no se limita a la política o el liderazgo, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana. En la vida diaria, Wu Wei se manifiesta en la manera en que abordamos nuestras interacciones, nuestras decisiones y nuestra relación con el mundo que nos rodea. La persona que practica Wu Wei no lucha contra las circunstancias, sino que se adapta a ellas con sabiduría y paciencia. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, Wu Wei sugiere que uno no debe forzar o manipular a los demás para que actúen de una manera específica. En lugar de intentar controlar o cambiar a las personas, uno debe aceptar su naturaleza y actuar de acuerdo con las circunstancias. La paciencia, la empatía y la flexibilidad son claves para practicar Wu Wei en las interacciones humanas. En el ámbito laboral o personal, Wu Wei puede implicar tomar decisiones que fluyan con el curso natural de las situaciones. En lugar de esforzarse por alcanzar un objetivo a toda costa, se puede observar la situación y esperar el momento adecuado para actuar. Las mejores soluciones suelen surgir cuando nos permitimos estar en sintonía con el flujo de la vida, en lugar de tratar de forzarlas. Aunque Wu Wei puede parecer un concepto de acción, también implica una forma de renuncia. No se trata solo de actuar de manera efectiva, sino también de dejar ir el control y el deseo de imponer nuestra voluntad sobre el mundo. En este sentido, Wu Wei está relacionado con el desapego. Al liberarnos de la necesidad de controlar y forzar, podemos actuar con mayor claridad y eficacia. La renuncia no es una forma de inactividad o apatía, sino una forma de sabiduría que permite que las acciones surjan de manera natural. El sabio que practica Wu Wei no se ve afectado por los altibajos de la vida, sino que fluye con ellos, adaptándose con gracia y sabiduría. Wu Wei es, en última instancia, una forma de rendirse a la naturaleza del mundo, aceptando lo que es y respondiendo de manera adecuada en cada momento. Simplicidad y humildad. Lao se enfatiza de manera clara y poderosa la importancia de la simplicidad y la humildad en la vida. A lo largo del Tao Te Ching, Lao se promueve una vida que se aleja de la acumulación material, el poder egoísta y la búsqueda de reconocimiento social, enfocándose en cambio en alcanzar una paz interior profunda, en armonía con el universo y con el flujo natural de la vida. La simplicidad y la humildad no son solo virtudes, sino también las bases para vivir de manera auténtica y en consonancia con el Tao. La simplicidad, vivir en armonía con lo esencial. La simplicidad, como Lao se la concibe, no es simplemente una reducción de lo material o una vida austera en términos superficiales. Más bien, implica una eliminación de lo innecesario, un retorno a lo esencial, a aquello que realmente importa. Lao se enseña que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de posesiones o en el deseo insaciable de más, sino en la capacidad de vivir de manera sencilla, sin complicaciones ni sobrecarga emocional o material. El Tao Te Ching establece que la simplicidad trae consigo una vida libre de tensiones y deseos, que está en sintonía con la naturaleza del Tao. Cuando las personas buscan constantemente el poder, la fama o las riquezas materiales, se alejan del flujo natural del universo, creando conflicto y desarmonía en sus vidas. En cambio, al abrazar la simplicidad, uno puede centrarse en lo verdaderamente importante, liberándose de las distracciones y encontrando satisfacción en lo que es suficiente. La simplicidad no solo se refiere a lo material, sino también a la manera de pensar y de actuar. Lao se señala que la vida se vuelve más plena cuando no tratamos de complicarla innecesariamente, ni a través de pensamientos excesivos ni de acciones forzadas.
Vivir con simplicidad es un acto de claridad mental al elegir centrarse en lo esencial y dejar de lado las preocupaciones y complejidades que surgen del deseo constante. Este principio de simplicidad se vincula también con el concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo. La acción simple y sin complicaciones es aquella que se ajusta al curso natural de las cosas en lugar de imponer nuestra voluntad sobre ellas. Lao se nos invita a actuar con naturalidad y en armonía con el flujo del universo, sin tratar de controlar ni manipular el mundo a nuestro favor. En este sentido, la simplicidad en la acción es una expresión de estar completamente alineados con el Tao. La humildad, reconocer la propia limitación. La humildad es otra virtud clave que Lao se pone al frente de su filosofía. En el Tao Te Ching, la humildad no es simplemente una actitud de modestia, sino una profunda comprensión de nuestra propia limitación y una aceptación sincera de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Lao se subraya que el sabio es aquel que se mantiene humilde, reconociendo su conexión con el universo y su papel dentro de él, sin intentar destacar por encima de los demás. En la visión taoísta, la humildad está estrechamente relacionada con la sabiduría. Al ser humildes, somos capaces de reconocer que no tenemos el control total sobre nuestras vidas ni sobre los eventos que nos rodean, y que hay fuerzas mucho mayores que guían el curso de la existencia. Esta humildad se manifiesta en el desapego del ego y en la aceptación de nuestra naturaleza interconectada con todo lo que existe. Lao Tse también aplica la humildad al concepto de poder. En el Tao Te Ching, la verdadera fuerza no proviene de la imposición o la autoridad, sino de la capacidad de actuar con modestia y sin la necesidad de dominar o controlar a otros. En lugar de buscar el poder o el control sobre el mundo, el sabio actúa con humildad, entendiendo que el poder verdadero reside en la capacidad de no intervenir de manera destructiva en el flujo natural de las cosas. En la política y el liderazgo, Lao se describe como los mejores gobernantes son aquellos que gobiernan con humildad, sin imponer su voluntad de manera autoritaria. La humildad del líder se traduce en un gobierno que no busca la gloria o el reconocimiento, sino el bienestar del pueblo, guiando con sabiduría y dejando que las personas sigan su curso natural. De hecho, Lao se sugiere que el líder sabio actúa con tal humildad que su presencia misma es casi invisible, no impone su voluntad, sino que inspira y guía a otros de manera indirecta, permitiendo que las soluciones surjan de manera natural. La humildad también se asocia con el poder interior que proviene de la alineación con el Tao. En lugar de buscar el poder externo o el reconocimiento social, Lao se enseña que el verdadero poder proviene de cultivar una relación profunda con el Tao y reconocer nuestra conexión con el universo. Este poder no se basa en el ego, sino en una sabiduría que surge de la humildad y la aceptación de nuestra verdadera naturaleza. Cuando actuamos desde la humildad, nuestras acciones son más eficaces y resonantes porque no están impulsadas por el deseo de control o reconocimiento, sino por el deseo de vivir en armonía con el flujo del universo. La humildad, por lo tanto, no es una debilidad, sino una fortaleza que nos conecta con la naturaleza de las cosas y nos permite actuar con mayor claridad, precisión y compasión. La humildad también está vinculada a la comprensión de la interconexión de todas las cosas. Lao se enseña que no estamos aislados, sino que somos parte de un vasto sistema de interrelaciones que abarcan tanto el mundo físico como el espiritual. La humildad surge de reconocer que nuestro lugar en este mundo es solo una parte de un todo mucho más grande. Reconocer nuestra interconexión con la naturaleza, con los demás y con el cosmos nos lleva a una vida de equilibrio y armonía. La sabiduría radica en reconocer que no somos el centro del universo, sino una manifestación de una realidad mucho más vasta y profunda. Al comprender nuestra posición dentro de este tejido cósmico, podemos cultivar la humildad, viviendo de manera que respetemos la naturaleza y la vida en todas sus formas. En última instancia, la simplicidad y la humildad no son solo virtudes éticas, sino caminos hacia la paz interior. Al vivir una vida simple, nos liberamos de las distracciones y los deseos innecesarios, alcanzando una mayor claridad mental y emocional. La humildad,
por su parte, nos permite aceptar nuestras limitaciones y nuestra interdependencia con el universo, lo que nos da una sensación de equilibrio y paz. El Tao Te Ching nos invita a rechazar la búsqueda del poder, la fama o las riquezas materiales y a centrarnos en lo que es verdaderamente valioso, la paz interna, la armonía con nuestro entorno y el conocimiento profundo de nuestra conexión con el cosmos. La sabiduría de Lao se reside en su comprensión de que la verdadera fuerza y riqueza de la vida se encuentran en la simplicidad y la humildad, virtudes que permiten vivir de manera plena, en sintonía con el Tao y con el flujo natural de la existencia. La armonía con la naturaleza. Lao se subraya de manera contundente la importancia de estar en sintonía con la naturaleza, tanto en el sentido físico como espiritual. La naturaleza, en su forma más pura, refleja el Tao, el principio universal que rige el cosmos. Lao se enseña que el ser humano debe aprender de la naturaleza, observando cómo se desarrolla, fluye y transforma sin esfuerzo ni egoísmo. La vida humana, según esta filosofía, debe alinearse con estos principios naturales para alcanzar el equilibrio, la paz interior y la comprensión profunda del mundo que nos rodea. Lao se considera que la naturaleza, en su estado más primitivo, opera sin el intento consciente de controlar o alterar su curso. En su pureza, las fuerzas naturales no luchan ni buscan obtener algo, simplemente son. Los ríos fluyen, las plantas crecen, las estaciones cambian y los animales siguen su ciclo sin interferir con el orden cósmico. Este es el comportamiento que Lao se sugiere que los seres humanos deberían adoptar, actuar sin forzar, sin egoísmo y sin desear un resultado específico. En la naturaleza, no existe la lucha por el poder o la acumulación de bienes materiales, ni la interferencia con el ciclo natural de la vida. Lao se nos invita a mirar cómo las fuerzas de la naturaleza interactúan de manera fluida y equilibrada. Cada elemento desempeña su papel de manera natural, sin el deseo de sobresalir sobre los demás, ni la necesidad de imponer su voluntad. Esta actitud es el reflejo de la sabiduría del Tao. Todo fluye y se transforma de manera armoniosa cuando está alineado con el principio natural del Tao. Una de las formas en que Lao se nos invita a alcanzar la armonía con la naturaleza es a través de la observación y la imitación de cómo el mundo natural actúa. En lugar de buscar soluciones forzadas o complejas, Lao se sugiere que debemos aprender a fluir con la vida, tal como lo hace la naturaleza. Esta capacidad de adaptación es la esencia del Tao, que fluye sin esfuerzo pero con poder, sin ego, pero con propósito. Por ejemplo, Lao se utiliza el agua como una de las principales metáforas en su obra para ilustrar cómo debe actuar el ser humano. El agua fluye sin resistirse, se adapta a cualquier forma y, a pesar de su suavidad, tiene el poder de transformar la roca con el tiempo. Este principio de acción sin esfuerzo refleja la actitud que Lao se cree que debemos adoptar, actuar con suavidad, pero con persistencia y sin intentar imponer nuestra voluntad. Una clave para vivir en armonía con la naturaleza es el principio de no interferencia. Lao se enseña que el ser humano, al igual que las fuerzas naturales, no debe tratar de controlar o alterar las cosas de manera innecesaria. La interferencia constante en los procesos naturales, ya sea en la naturaleza o en nuestras propias vidas, crea desequilibrio y desarmonía. El Tao enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en actuar cuando es necesario y retirarse cuando no lo es, dejando que las cosas sigan su curso natural. En este contexto, la armonía con la naturaleza implica también una actitud de respeto hacia los ciclos naturales de la vida. No debemos apresurarnos a alterar el curso de las cosas, sino reconocer que cada fase tiene su tiempo y propósito. Al aceptar estos ritmos naturales, podemos vivir de manera más fluida y en paz, tal como lo hacen las estaciones, el crecimiento de las plantas o los movimientos de los animales. Otro aspecto fundamental de la armonía con la naturaleza es el concepto de desapego. La naturaleza actúa sin aferrarse a nada, ni a las estaciones que pasan, ni a los frutos que caen. Lao se nos invita a adoptar una actitud similar hacia la vida. El desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de aceptar los cambios y la impermanencia de las cosas sin apego emocional o material.
La naturaleza es un reflejo del ciclo de la vida, la muerte y la renovación. Al estar en sintonía con este ciclo, aprendemos a aceptar nuestras propias transformaciones y la constante evolución de nuestro ser. En lugar de aferrarnos a momentos pasados o de luchar contra las inevitables transiciones de la vida, el Tao nos invita a fluir con la corriente de la existencia, de manera serena y desapegada. La armonía con la naturaleza no es solo un principio filosófico abstracto, sino una forma de vida práctica que implica alinear nuestras acciones, pensamientos y emociones con el flujo natural de la vida. Lao se nos insta a integrar la naturaleza dentro de nuestras vidas cotidianas, no solo como un espacio físico, sino también como una guía espiritual. Vivir en armonía con la naturaleza implica encontrar nuestro lugar en el mundo, respetar nuestras limitaciones y reconocer que somos una parte de un sistema más grande. Este tipo de vida en sintonía con el Tao promueve el equilibrio en todos los aspectos de la existencia humana. En las relaciones interpersonales, por ejemplo, Lao se enseña que, al igual que la naturaleza, debemos actuar sin forzar, sin intentar controlar a los demás. La armonía se alcanza cuando nos dejamos guiar por la sabiduría del Tao, reconociendo que cada persona y cada situación tiene su propio ritmo y propósito. En la vida personal, la armonía con la naturaleza puede manifestarse a través de la simplicidad, el autocuidado y la conexión con el entorno natural. Al salir al aire libre, al observar los ciclos de la naturaleza o al practicar actividades como la meditación o la contemplación, podemos experimentar directamente la serenidad y el equilibrio que el Tao propone. El ciclo de la vida y la muerte. Uno de los temas profundos que Lao se aborda en el Tao Te Ching es el ciclo de la vida y la muerte. En lugar de ver la muerte como un fin temido o como un evento separado de la vida, Lao se nos invita a considerar la muerte como una parte natural e intrínseca del Tao, el principio universal que da forma y dirección al universo. La vida y la muerte no son opuestos, sino manifestaciones complementarias de la misma realidad. Este concepto se encuentra en el núcleo de la filosofía taoísta y nos ofrece una visión más serena, equilibrada y desapegada de nuestra existencia en el mundo. Lao se describe el Tao como el principio cósmico que fluye a través de todas las cosas, sosteniéndolas y transformándolas. La vida, tal como la entendemos, es solo una fase dentro de un ciclo eterno, y la muerte no es un corte abrupto o el fin de la existencia, sino una transición natural que permite que el flujo del Tao continúe. En lugar de temer la muerte o verla como un fracaso o una pérdida, el Tao Te Ching nos invita a verla como una parte necesaria del ciclo de la vida. En la filosofía taoísta, la vida y la muerte son vistas como dos aspectos de la misma realidad cósmica. Ambas están interrelacionadas y no pueden existir de forma independiente una de la otra. Lao se nos recuerda que todo lo que nace debe eventualmente morir, y la muerte, al igual que la vida, es una manifestación del Tao. La muerte no es algo que se deba rechazar o temer, sino que es una transformación natural que permite el renacimiento de nuevas formas de existencia. La naturaleza misma nos muestra este ciclo eterno de vida y muerte. Las estaciones, por ejemplo, mueren y renacen constantemente. El otoño da paso al invierno, la primavera sigue al invierno y así sucesivamente. De la misma manera, la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia una nueva forma de ser. Lao se utiliza la metáfora de la semilla que debe morir para que la planta pueda crecer, mostrando cómo la muerte es necesaria para la continuación de la vida. Este enfoque natural y cíclico de la muerte nos ayuda a encontrar paz al aceptar la inevitabilidad de nuestra mortalidad. En lugar de luchar contra la muerte o temerla, podemos vivir con la sabiduría de que es una parte del flujo continuo de la vida, un paso más en el interminable ciclo del Tao. Lao se resalta que tanto la vida como la muerte son manifestaciones del Tao. La vida es la manifestación del Tao en su fase de creación y crecimiento, mientras que la muerte representa la fase de disolución y transformación. Sin la muerte, no habría vida, sin el final de una etapa, no podría comenzar una nueva. Al comprender esta dualidad y su interconexión, podemos superar el miedo y la resistencia hacia la muerte, abrazando la vida en su totalidad, con todas sus fases.
El Tao, como fuerza cósmica, no está limitado por las fronteras de la vida o la muerte. Al ver la muerte como parte del Tao, Lao se nos invita a vivir de manera más plena, sin temor ni apego, entendiendo que nuestra existencia es solo una de las muchas manifestaciones temporales de este principio eterno. En lugar de tratar de aferrarnos desesperadamente a la vida, podemos aprender a aceptar su transitoriedad con serenidad y gratitud. Uno de los mensajes más claros del Tao Te Ching es la importancia del desapego tanto de la vida como de la muerte. Lao se nos enseña que vivir en equilibrio no significa aferrarse a la vida ni temer a la muerte, sino aceptar ambas como partes del mismo ciclo. El Tao nos invita a no aferrarnos a ninguna de las dos, sino a vivir con una mente y un corazón abiertos, libres de miedo y ansiedad. El miedo a la muerte, según Lao Tse, surge del apego excesivo a la vida, el cual está alimentado por el ego. Este apego nos lleva a luchar contra el flujo natural de la existencia, lo que solo genera sufrimiento. Al vivir de manera equilibrada y desapegada, podemos aceptar tanto la vida como la muerte como dos caras de la misma moneda, entendiendo que cada momento de existencia es precioso, pero también temporal. La sabiduría taoísta radica en la capacidad de aceptar lo que es, sin resistirse a lo que no se puede cambiar. Aceptar la muerte como una parte natural de la vida nos permite vivir más plenamente, sin los límites impuestos por el miedo o el apego. Lao se nos invita a vivir sin temor a la muerte, porque al estar en armonía con el Tao, estamos en paz con todo lo que nos rodea, incluidos los ciclos de la vida y la muerte. En este sentido, el desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de vivir con una mente tranquila y serena, sin luchar contra lo que está destinado a suceder. La muerte, al ser parte del ciclo natural, no es vista como algo que nos arrebata la vida, sino como un paso más en la eterna transformación del Tao. Al aceptar la dualidad de la vida y la muerte, Lao se nos muestra el camino hacia una vida más equilibrada. El equilibrio no consiste en tratar de evitar la muerte ni aferrarse desesperadamente a la vida, sino en comprender que ambas son partes de un proceso más grande y natural. Este entendimiento nos permite vivir sin angustia, con una mayor apreciación de cada momento y con un profundo respeto por la naturaleza efímera de la existencia humana. Al no temer a la muerte, podemos vivir de manera más auténtica y en paz. Lao se nos recuerda que la muerte no es el fin, sino una transición, y que el verdadero poder radica en vivir en armonía con el Tao, sin resistirnos ni a la vida ni a la muerte. El ciclo de la vida y la muerte es un reflejo del flujo eterno del Tao, y al aceptar este flujo, podemos encontrar paz y serenidad en nuestro propio caminar por este mundo. La verdad del líder. Uno de los aspectos más destacados del Tao Te Ching de Lao Tse es su profunda reflexión sobre la naturaleza del liderazgo. A lo largo del texto, Lao Tse presenta un modelo de liderazgo que difiere radicalmente del enfoque tradicional basado en el poder, la autoridad y el control. En lugar de buscar la dominación o la imposición, Lao Tse propone que los mejores líderes son aquellos que actúan con humildad, sabiduría y gentileza, guiando sin esfuerzo, con el ejemplo, y respetando la autonomía de los demás. El líder ideal, según el Tao, no es un dictador ni un conquistador, sino una figura que inspira y moldea el entorno de manera natural y orgánica, sin necesidad de forzar o coercionar. Lao se sostiene que el líder sabio debe anteponer la humildad al deseo de poder. A diferencia de los gobernantes que buscan acumular riquezas, fama o control, el líder según el Tao actúa con modestia, reconociendo que su rol es servir a los demás, no someterlos. El poder, en la visión taoísta, no se obtiene a través de la fuerza, el miedo o la manipulación, sino mediante la sabiduría interior y la capacidad de actuar con integridad y equidad. Lao se enfatiza que el líder verdadero no necesita mostrarse fuerte o imponente, sino que su fortaleza radica en su capacidad para ser flexible, adaptarse y moverse con la corriente natural de las circunstancias. El líder sabio no busca imponer su voluntad, sino que entiende que el poder real reside en el equilibrio y en la capacidad de guiar a otros sin coerción, permitiendo que cada individuo encuentre su propio camino dentro del contexto común.
El líder que sigue el Tao sabe que su función no es forzar ni apresurar a las personas, sino actuar como una guía discreta que les permite desarrollarse por sí mismas. Un tema recurrente en el Tao Te Ching es el desapego del poder. Lao se sostiene que aquellos que buscan el poder o que intentan mantener el control a toda costa suelen caer en la trampa del ego y la vanidad. El líder sabio, por el contrario, no busca sobresalir ni dejar su huella personal. Su enfoque es servir al bien común, no al suyo propio. Este desapego de la gloria personal hace que su liderazgo sea auténtico y genuino. Lao Tse también enseña que el líder debe estar dispuesto a abstenerse de actuar cuando no es necesario, permitiendo que el proceso se desarrolle naturalmente sin interferencia innecesaria. Este enfoque da espacio a la autonomía de las personas, promoviendo un liderazgo que no se basa en la fuerza o el control, sino en la comprensión y la confianza mutua. Una de las metáforas más poderosas que Lao Tse utiliza para describir el liderazgo sabio es la del agua. El agua es un símbolo de cómo un líder sabio debe actuar, suave, flexible y sin forma definida, pero poderoso y transformador. Al igual que el agua, el líder sabio no impone su fuerza ni se muestra rígido, sino que se adapta a las circunstancias y las personas que lidera. El agua fluye sin esfuerzo, se adapta a los contornos de su entorno y, con el tiempo, tiene la capacidad de transformar y moldear incluso las estructuras más rígidas. Lao se compara esta fluidez del agua con la manera en que un líder debe guiar a su pueblo, sin violencia ni imposición, sino actuando con una gentileza que permite a los demás seguir su ejemplo de forma natural. Este tipo de liderazgo no se basa en la dominación, sino en la influencia tranquila y constante, en la que las personas se sienten inspiradas a seguir el camino del líder sin ser forzadas. El líder que actúa como el agua no necesita gritar su autoridad ni imponer reglas estrictas, sino que lidera de manera que su presencia se siente sin necesidad de estar constantemente en el centro de atención. Este tipo de liderazgo fomenta la confianza y respeto de aquellos que son liderados, ya que es un liderazgo que fluye, que entiende las circunstancias y que actúa con suavidad, pero con efectividad. Lao Tse nos enseña que el líder debe ser adaptable y flexible, tal como el agua lo es con su entorno. El líder sabio es consciente de que cada situación es única y por lo tanto debe actuar de manera acorde a las circunstancias, sin aferrarse a una única solución o enfoque rígido. En lugar de forzar un resultado, el líder sigue el flujo natural de los eventos y toma decisiones sabias basadas en el entendimiento profundo de las necesidades del momento. Este tipo de liderazgo es dinámico, no rígido, y permite que las soluciones surjan de manera orgánica y fluida. Uno de los elementos centrales del liderazgo taoísta es la gentileza. Lao Tse explica que el líder sabio debe actuar sin coerción o fuerza. La coerción puede traer resultados a corto plazo, pero nunca produce cambios duraderos ni fomenta la confianza genuina entre el líder y su comunidad. En cambio, el líder que guía con gentileza inspira a las personas a actuar de manera voluntaria, por el simple hecho de seguir un ejemplo digno y sabio. La gentileza no implica debilidad, sino una forma sutil pero poderosa de influencia. Lao Tse explica que el líder que sigue el Tao no necesita luchar ni imponer su voluntad, su ejemplo es suficiente para guiar a los demás. El líder sabio entiende que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de ser suave y paciente, permitiendo que las personas crezcan, se desarrollen y se alineen con el Tao a su propio ritmo. Un principio clave del liderazgo taoísta es la idea de no interferir innecesariamente. Lao Tse sugiere que el líder debe intervenir solo cuando sea necesario, permitiendo que las personas tomen sus propias decisiones y resuelvan sus propios problemas en su mayoría. Este enfoque es un acto de confianza en la capacidad de las personas para seguir su propio camino, en lugar de imponerles soluciones externas. Al no intervenir constantemente, el líder permite que las personas encuentren su propio equilibrio y sentido, lo que a su vez fomenta un ambiente de autonomía y responsabilidad compartida. El liderazgo que actúa con gentileza y sin forzar las cosas genera un espacio en el que los individuos se sienten empoderados y, al mismo tiempo, inspirados a seguir el ejemplo del líder. El legado de Lao Tse y el Tao Te Ching.
El Tao Te Ching ha tenido una profunda influencia en la filosofía china y en la espiritualidad mundial. El taoísmo, como corriente filosófica y religiosa, se desarrolló a partir de las enseñanzas de Lao Tse y sus principios se integraron en diversas disciplinas, incluyendo la medicina tradicional china, la alquimia, la astrología y las artes marciales. A lo largo de los siglos, el Tao Te Ching ha sido interpretado y reinterpretado por numerosos filósofos, místicos y eruditos. Sus enseñanzas han influido en el budismo zen, el confucianismo, e incluso en movimientos contemporáneos como la ecología profunda y la filosofía de vida sencilla. La simplicidad y la sabiduría del Tao Te Ching también han resonado con personas fuera de China, especialmente en el ámbito del pensamiento occidental. Filósofos como Carl Jung y Alan Watts han encontrado en el taoísmo una fuente de inspiración para la comprensión de la psique humana y el equilibrio entre la razón y la intuición. Lao Tse y el Tao Te Ching representan una visión del mundo que valora la armonía, la simplicidad y la conexión con la naturaleza. A través de sus enseñanzas, Lao Tse nos invita a vivir de acuerdo con el Tao, un principio universal que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. En un mundo marcado por el caos y la lucha constante, el mensaje de Lao Tse sigue siendo relevante. La verdadera sabiduría se encuentra en el flujo natural de la vida, en la no acción y en la búsqueda de la paz interior. Al aplicar los principios del Tao Te Ching en nuestra vida diaria, podemos cultivar una existencia más equilibrada, tranquila y plena. Como Lao Tse dice en el capítulo 8 del Tao Te Ching: el que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo es iluminado. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.